Matemáticas en la comunicación. Vídeo 3.8. Códigos de Hamming. Los códigos correctores de errores más conocidos, aunque no los más utilizados, son los de Hamming. En este vídeo vamos a describir su funcionamiento. En vídeos anteriores hemos encontrado ya y varias veces el código de Hamming 7.4. Recordemos que es un código binario corrector de errores. Codifica bloques de 4 bits de datos por palabras de 7 bits, añadiendo 3 bits de control. Y esto permite corregir un error en cada una de las palabras codificadas. Hemos tratado este código introduciéndolo de dos formas distintas aunque equivalentes. En el vídeo 3.3 lo introdujimos de forma geométrica, colocando los bits de la palabra codificada en las regiones determinadas por 3 círculos, e imponiendo que la suma en cada círculo sea par. Y en el vídeo 3.6 lo introdujimos de forma analítica, como código lineal, es decir, mediante su matriz de control. Como dijimos en el vídeo anterior, cuando se hace así, distintos autores toman distintos órdenes en las columnas de esta matriz. Aquí vamos a usar el orden de estas columnas como escrituras en base 2 de los enteros 1, 2, 3 hasta 7, que quizá es el más sencillo, aunque no se corresponde exactamente con la construcción mediante círculos. En todo caso, que ambas construcciones dan resultados equivalentes es bastante claro. Esta matriz de control corresponde a un sistema lineal con 3 ecuaciones, que son 3 controles de paridad sobre las coordenadas de las palabras del código, y que equivalen a las sumas pares sobre los 3 círculos en la construcción geométrica. En todo caso, las dos construcciones pueden extenderse para crear una familia infinita de códigos. De nuevo, ambas construcciones producen los mismos códigos, que son los códigos de Hamming. Permiten codificar bloques de k bits de datos por palabras con n bits, de manera que puede corregirse un error en cada palabra. Al final del vídeo haremos un pequeño comentario sobre este nombre que les damos de códigos de Hamming. Vamos con la primera construcción, que extiende la de los 3 círculos. La llamamos de tipo mecánico porque se basa en operar sobre una tabla. Vamos a codificar k bits de datos de 1 hasta dk y lo vamos a hacer añadiéndole redundancia, bits de control, hasta completar un total de n que formarán la palabra que se va a transmitir. Ahora bien, esa cantidad n no es arbitraria. 2 elevado a n menos k tiene que ser mayor que n. Más adelante veremos por qué. Por ejemplo, digamos que queremos codificar bloques de 5 bits, k igual a 5. ¿Qué longitud n necesitamos? 7 no, porque 2 elevado a n menos k sería 2 elevado a 7 menos 5, que es 2 al cuadrado, que es 4. No es mayor que 7, no vale. 8 tampoco vale por el mismo motivo, pero 9 ya sí. 2 elevado a n menos k es 2 elevado a 9 menos 5, que es 2 a la 4, que es 16, que es mayor que n, que es 9. Así pues, vamos a codificar 5 bits de datos por 9 bits. ¿Cómo lo hacemos? La mejor forma de entender el proceso es verlo en un ejemplo. Vamos a codificar el bloque 01011. Así que codificamos 5 bits de datos por 9 bits. Para ello añadimos 4 bits a los datos. Van a ser bits de control de paridad. Los llamamos P1, P2, P3, P4. Para calcularlos, vamos a crear una tabla. En la primera fila de la tabla numeramos las posiciones de la palabra codificada, de 1 a 9. Como vamos a utilizar la escritura en base 2 de estos números, la incluimos también, de 1 a 9 con 4 bits. En la siguiente fila especificamos lo que va a ir en cada posición. Los bits de control de paridad van en las posiciones que sean potencia de 2, es decir, en las posiciones cuya escritura en base 2 contenga un solo 1. La 1, que es 2 a la 0, la 2, que es 2 elevado a 1, la 4, que es 2 al cuadrado, y la 8, que es 2 al cubo. En el resto de posiciones van bits de datos. En la posición 3 va de 1, el primer bit de datos, en la posición 5 va de 2, etc. En la tercera fila vamos a escribir la palabra codificada y en ella podemos poner ya los bits de datos que no van a cambiar. Y nos quedan por calcular los huecos que corresponden a los bits de control de paridad. Los calculamos en la parte inferior de la tabla. Vamos con ellos. El primero, P1.
va a ser el control de paridad de todas las posiciones cuya escritura binaria tiene un 1 en donde lo tiene la posición de P1. Es decir, de todas las posiciones cuya escritura binaria tiene un 1 como último bit. Es decir, las posiciones 2 no, 3 sí, 4 no, 5 sí, 6 no, 7 sí y 9 sí. Todas ellas corresponden a datos. Ponemos su valor y calculamos P1 como el control de paridad de estos datos. Es decir, como la suma en binario, módulo 2, de todos ellos. 1 más 1 más 1 igual a 1. De esta manera, el número de unos en las posiciones sombreadas es par. Calculado P1, lo ponemos en su sitio en la fila de la palabra codificada y pasamos al siguiente control, P2. Lo mismo. Va a ser el control de paridad de todas las posiciones cuya escritura binaria tiene un 1 en donde lo tiene la posición de P2. Es decir, de todas las posiciones cuya escritura binaria tiene un 1 como penúltimo bit. 3, 6 y 7. Ponemos los valores de los datos en estas posiciones y los sumamos. 1. Llevamos ese 1 a su sitio en la palabra codificada. Y vamos con P3, que es el control de paridad de las posiciones cuya escritura binaria tiene un 1 como segundo bit. 5, 6 y 7. Escribimos los datos, los sumamos y llevamos el resultado a su lugar. Y vamos con el último bit de paridad, P4. Marcamos las posiciones, bajamos los datos, el dato en este caso, sumamos y llevamos el resultado a su lugar. Esta que hemos obtenido es la palabra codificada, la que se transmitirá. Contiene los datos originales y controles de paridad según la escritura binaria de las posiciones. Tantos controles como bits requiere esa escritura binaria. En definitiva, la misma idea que en el caso del código 7.4 con los círculos. Esta construcción permite que en la palabra codificada pueda corregirse un error que haya ocurrido durante la transmisión, un error. El proceso de corrección del error consiste en evaluar los bits de paridad, lo mismo que hemos hecho para codificar. Esto nos va a permitir localizar la posición del error si existe. Como el código es binario, basta cambiar esa coordenada, esa posición, para corregirlo. De nuevo, vamos a verlo mediante un ejemplo. El mismo que hemos tratado. Hemos codificado 01011 por esta palabra. La transmitimos y el receptor recibe algo que no sabe si llega limpio o viene con un error. ¿Qué hace? Supongamos en primer lugar que la palabra ha llegado correctamente, sin errores. Sobre la misma tabla de antes, coloca la secuencia que ha recibido y procede a evaluar las 4 paridades. La paridad P1 afecta a todas estas posiciones, es decir, a todos estos valores de la secuencia recibida. Sabe que la suma binaria, módulo 2, de todas ellas debe ser 0, porque la posición 1 es la paridad de las restantes. Así que la suma. 0. La paridad P1 es correcta. Y exactamente lo mismo con todas las paridades. Se marcan las posiciones a las que afecta y se calcula su suma. En este caso, todas ellas son 0, todas son correctas. La palabra recibida se da por buena y se extraen los datos que contiene, que son los de las posiciones 3, 5, 7 y 9, las que no son potencias de 2. ¿Y si la secuencia viene con un error? Digamos que en la posición 3, aunque evidentemente el receptor no lo sabe. El mismo proceso. Se coloca la secuencia recibida en su lugar y se evalúan las paridades. Aquí las tenemos, posiciones y valores de cada una. Sumamos en cada fila. Y este es el resultado. Las 2 primeras paridades dan suma 1, son incorrectas, y las 2 últimas dan suma 0, son correctas. La secuencia recibida tiene un error, hay una posición incorrecta. ¿Cuál es? La posición incorrecta es la que se ha utilizado en las paridades 1 y 2, pero no en las paridades 3 y 4, o sea, la posición 3. O dicho de otra forma, tal como se han diseñado las paridades a partir de las escrituras binarias, la posición incorrecta es la que dice la columna de sumas, vista como escritura binaria de abajo arriba. 0011, que es 3 en escritura binaria.
Así que la posición incorrecta es la 0011, la tercera. Se descodifica cambiando ese bit y se extraen los datos. Este es el proceso completo, y funciona siempre y cuando haya como mucho un error. Más errores hacen que no se pueda descodificar o que se descodifique incorrectamente. Tomemos aire y vamos con la segunda parte del vídeo. Los mismos códigos que acabamos de ver podemos obtenerlos también analíticamente, a partir de matrices, es decir, como códigos lineales. En realidad, este punto de vista es más simple y es el que se usa en la práctica, pero requiere conocer algunos conceptos elementales de la teoría de códigos lineales, cosas muy simples que hemos visto en vídeos anteriores. Recordemos que un código lineal permite codificar bloques de k bits de datos por palabras de n bits, añadiendo a esos datos n-k bits redundantes. Estos códigos se definen y se manejan mediante matrices de control. Una matriz de control es una matriz con n columnas y n-k filas, y el código es el conjunto de los vectores x del espacio tales que h por x traspuesto es igual a 0. Es decir, el código es el conjunto de soluciones de un sistema lineal homogéneo. Las ecuaciones de ese sistema imponen condiciones de paridad sobre las coordenadas de las palabras del código. Todo lo cual significa que el código es un subespacio vectorial de dimensión k. De ahí viene el nombre lineal. Junto a la longitud n y la dimensión k, el tercer parámetro importante de un código es su distancia mínima. La distancia entre dos palabras del código es el número de coordenadas en que se diferencian. Y la distancia mínima del código es la más pequeña distancia entre dos de sus palabras. Este parámetro es importante porque nos dice cuántos errores se pueden corregir, hasta d-1 partido por 2. Para calcularlo, la distancia mínima es el número más pequeño de columnas linealmente dependientes que hay en una matriz de control H. Y esto es casi todo lo que necesitamos recordar sobre códigos lineales. Vamos ya con los de Hamming. ¿Qué es un código de Hamming? Lo definimos dando su matriz de control. Un código de Hamming de longitud n es el que tiene por matriz de control la matriz cuyas columnas son las escrituras en base 2 de los enteros 1, 2, 3 hasta n. Por ejemplo, en el código que construimos mediante la tabla, la longitud era n igual a 9. Viéndolo como código lineal de Hamming, no hace falta ninguna tabla. Simplemente su matriz de control es esta. Las columnas son las escrituras binarias de 1, 2, 3 hasta 9. Tiene 4 filas porque la escritura en base 2 de 9 requiere 4 bits. Y 4 es n-k, 9 menos k, luego k es igual a 5. Codifica 5 bits de datos por 9 bits de palabra. Como todas las columnas de H son distintas, no hay dos que sean linealmente dependientes. El mínimo número de columnas dependientes es 3. Luego la distancia mínima es 3 y por tanto corrige 3 menos 1 partido por 2, un error. Por otro lado, cada columna es un vector con n-k coordenadas, no nulo. Como todas ellas son distintas y de esos vectores con n-k coordenadas existen 2 elevado a n-k, necesariamente n es menor que 2 elevado a n-k, como dijimos al principio del vídeo. La matriz de control sirve para definir el código y servirá luego para descodificar. Pero para codificar la información necesitamos otra matriz, la matriz generatriz G. Para codificar un vector de datos, D, simplemente lo multiplicamos por la matriz G, bien sencillo. ¿Y de dónde sacamos esta matriz? Pues ya lo vimos en el vídeo 3.6, ya vimos la relación entre matriz generatriz y de control. Y vimos que cuando la matriz de control está en forma estándar, es decir, cuando en su parte izquierda tiene una matriz cualquiera, T, y en la parte derecha tiene la identidad, entonces una matriz generatriz se obtiene poniendo a la izquierda la identidad y a la derecha la matriz T traspuesta. En nuestro caso, la matriz de control es esta. No está exactamente en forma estándar porque la identidad no está a la derecha, sino que sus columnas están distribuidas por toda la matriz. Por ejemplo, la primera columna de la identidad es la primera columna de la matriz. Pero podemos aplicar la misma regla teniendo en cuenta las posiciones en las que están las columnas de la identidad.
Vamos a hacerlo. Marcamos las columnas que forman la identidad. El resto en amarillo forman la submatriz T. Colocamos la matriz amarilla traspuesta en las columnas complementarias a las que ocupaba y las completamos con la identidad. Esa es la matriz generatriz, que, como hemos dicho, sirve para codificar cualquier bloque de datos. Por ejemplo, el que vimos antes con la tabla, 01011. Lo multiplicamos por G y el resultado es su codificación. Naturalmente, el mismo resultado que obtuvimos con la tabla, pero más simple. Para descodificar usamos la matriz de control. Recibido un vector X, el receptor calcula H por X traspuesto. Si el resultado es 0, entonces el vector está en el código. Se da por bueno y se extrae su información. Si X contiene un error, un único error, en una posición Y, entonces el vector recibido es la palabra código que se envió, C, más el vector de error, E sub I, que tiene una única coordenada distinta de 0, la yésima. Entonces, H por X es H por C más H por E, es decir, H por E, ya que H por C es 0. Pero H por E es justamente la columna yésima de H, que es la escritura binaria del número I. Se cambia la coordenada yésima del vector recibido, X, y se corrige ese error. Todo esto ya lo vimos en el vídeo 3.7. Ejemplo. Hemos codificado estos datos D por esta palabra C, las de otras veces. Se transmite esa palabra y se recibe el vector X. Pongamos que llega sin error. El receptor multiplica H por X traspuesto. El resultado es 0, luego se da por bueno. Y si ha habido un error, digamos en la tercera coordenada. De nuevo se multiplica H por X traspuesto y esta vez el resultado es 1100, que es la escritura binaria de 3, la tercera columna de la matriz. Se descodifica cambiando la tercera coordenada del vector recibido. Y este es el funcionamiento del sistema desde el punto de vista matricial. Y aunque este vídeo es ya bastante largo, no queremos terminarlo sin hacer un comentario sobre el nombre de estos códigos. Resulta que no todo el mundo llama códigos de Hamming a la misma cosa. Vamos a explicarlo brevemente. Hemos visto que la dimensión k y la longitud n deben verificar que n sea menor que 2 elevado a n menos k. Pues bien, la relación óptima entre k y n se da cuando la desigualdad es justa, es decir, cuando n es igual a 2 elevado a n menos k menos 1. ¿Por qué? Lo vemos claramente en el ejemplo que hemos venido tratando todo el tiempo. Hemos codificado 5 bits de datos por 9 bits. N debía ser menor que la potencia de 2 elevado a 4, 16. De este modo hemos añadido 4 bits de control y podemos corregir un error. Pero también podíamos haber tomado otro n, a condición de que fuera estrictamente menor que 16, n igual a 15. En ese caso, podríamos codificar bloques de 11 bits de datos, porque 2 elevado a 15 menos 11 es 2 elevado a 4, también es 16. De nuevo añadiríamos 4 bits de control y corregiríamos un error. Pero la relación es mejor. Transmitiríamos más información, porque 11 de datos de 15 en total es más que 5 de datos de 9 en total. En muchos textos, libros, revistas, documentos de teoría de códigos, solo se consideran auténticos códigos de Hamming a los que tienen longitud una potencia de 2 menos 1, que es cuando se aprovecha toda la potencia del código, como los 3.1, 7.4, 15.11, etc. Al resto, como al 9.5 que hemos visto con la tabla, se les llama códigos de Hamming recortados, porque su matriz de control se obtiene de la de uno de los verdaderos tachando las últimas columnas. Es una cuestión simplemente de nomenclatura, pero puede causar confusión y por eso lo comentamos. Y ahora sí, esto es todo. Esperamos que este vídeo haya resultado interesante y hasta el próximo.